Déjenme ir en estos momentos con Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para que nos ayude a digerir este INE ruidoso, este INE de Lorenzo Córdoba. Y decir, qué largo se me hacen los días, Dios mío, mi querido Rafa, es que es de risa y me estoy volviendo loco, ¿eh? Sí, no, es muy interesante lo que está pasando ahorita con el INE y sobre todo este último tramo. Mira, yo sí quiero insistir en dos cosas que son cruciales dentro de todo este proceso. Es un hecho que los procesos de transformación siempre se topan pues con trabas, con escollos que hay que resolver. Y aquí en México tenemos varios escollos que son muy serios, que tienen que ver con el viejo régimen. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con este asunto de lo que es, pues, ni más ni menos que todo el aparato de justicia, ¿no? Que es típico, que es una cosa típica de todos los procesos de transformación. Los aparatos de justicia suelen ser muy resistentes al cambio, no cambian con facilidad. Vemos, por ejemplo, esto que has estado señalando del caso de el aparato legal, donde tú tienes que un juez, el juez Lainez Potisek, de repente decide en solitario cancelar el plan B de Andrés Manuel López Obrador simplemente con un laudo judicial. Digo, esto me parece increíble porque si tú revisas, el juez básicamente lo hace brincándose toda la Constitución, se brinca la ley, le vale gorro lo que dice la ley. La respuesta que da López Obrador es muy buena, se quitó varias páginas de la Constitución y sin embargo yo sí lo concibo claramente como parte de los procesos de lawfare que se han estado dando en toda América Latina, donde los aparatos de justicia, el poder judicial de todos, de Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de México, simplemente se oponen al cambio, a la transformación y se enfrentan al gobierno, ¿sí? Y se erigen como una barrera de resistencia contra el cambio. Yo sí, la decisión del juez Lainez Potisek la veo claramente como un proceso de lawfare, con un proceso de guerra judicial. Y obviamente lo que esto tiene que ver con lo siguiente, es decir, sí se necesita, el tema de fondo es que sí se necesita un cambio radical al poder judicial. Se necesita, entre otras cosas, cambiar la ley, se necesita cambiar el aparato judicial, pero no solo eso, nos decía el otro día Arturo Saldívar, en una entrevista que le hicimos en el Chamuco, que se necesitaba incluso cambiar a la abogacía. Tenemos que cambiar las escuelas de leyes, tenemos que cambiar a los abogados, tenemos que cambiar la forma en la que se ejerce el oficio de abogado. Y esto, por supuesto, implica que se trata de un proceso de muy largo plazo, ¿no? Y esto, por supuesto, que se trata de un proceso largo y complicado. Ahora, no es el único aparato judicial que estamos enfrentando. Está, por ejemplo, todo el INE. El INE es claramente parte del proceso judicial. Fíjate, el INE es un aparato, pues es la institución que en principio regula las elecciones, pero es una institución que tiene severos problemas aquí en nuestro país. Es decir, en México tiene el penoso honor de ser uno de los países en los que el voto es más caro del planeta. Cuando estaba Trump en el gobierno, se hizo una encuesta de cuánto costaba el voto en cada país y pues bueno, resulta que en Estados Unidos cuesta $12 cada voto, en Brasil cuesta también cerca de $12, pero en México cuesta 25. Y te voy a decir algo, esto es muy caro si tomamos en cuenta que hay países como Rusia en las que el voto cuesta menos de $1, cuesta como 50, 40 y tantos, 44 centavos por voto, y en Francia donde cuesta poco más de $2. Entonces estamos hablando de que el voto aquí cuesta una fortuna. Y esto si tomamos en cuenta simplemente
únicamente lo que se estableció legalmente, lo que se hizo por la vía de los hechos, lo que se reportó al INE, porque si empezamos a contabilizar los monederos X y las despensas, pues esto se va hasta las nubes. El voto debe de haber costado $120 y tantos por voto en la elección de Peña Nieto. Entonces, fíjate, lo que tenemos es un aparato electoral que es realmente muy oneroso. Y una de las cosas que tenemos con este aparato electoral es que el aparato electoral tiene cierta autonomía. Tú dices, se te hace corto el tiempo, se te hacen largos los días para la salida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. A mí también, a ellos se les han de hacer rapidísimos, ¿no? Pero uno de los temas que son fundamentales es cómo han manejado el dinero. Se valen del tema de su autonomía, del hecho de que se considera que es un instituto autónomo, simplemente para tomar decisiones que no son correctas. Existe en la ley una cosa que se llama el principio de anualidad y que establece que estos organismos, el dinero que no lo gastan, lo tienen que regresar a la federación, lo tienen que regresar al erario. Y resulta que el INE encontró el mecanismo para no regresarlo. Y de manera ilegal, según Pablo Gómez, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha hecho el INE es que ha decidido, a través de un consejo interno, ¿sí? Crear fideicomisos donde se queda el dinero. Entonces no regresan el dinero a la federación. Ahora, básicamente hay dos fideicomisos que hay que revisar. Los dos grandes fideicomisos que posee el Instituto Nacional Electoral son uno que atiende pasivos laborales y otro que plantea temas de infraestructura inmobiliaria. Son administrados por el Banjército y tienen un saldo conjunto que rebasa los 1,000 millones de pesos. Y estos dos fideicomisos, obviamente, tienen flujos que varían porque gastan y reciben. Es decir, no sé en cuánto esté ahorita lo que tiene ese fideicomiso, pero en el primer trimestre del 2022, el saldo, que es lo que hemos podido ver, llegaba a 1,662,220 pesos. Es 1,662 millones de pesos, 220,906 pesos. Y ojo, aquí lo que hay que ver es qué hacen con esos fideicomisos. Bueno, tú te fijaste que se hizo un pequeño escándalo ahorita porque cuando se hablaba del retiro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, ellos dijeron que iban a tener un retiro de 1.9 millones de pesos, pero que a la hora de la hora resultó que no, que a Ciro Murayama le van a dar, además de ese 1.9 millones de pesos, le van a dar como 7 millones de pesos. Y a Lorenzo Córdoba le van a dar 9, que suma un total para Lorenzo Córdoba de 11,000 millones de pesos. Bueno, ¿de dónde crees que sale estos 9 millones extras? Salen precisamente del fideicomiso para atender pasivos laborales. Y obviamente esto, pues perdón, pero pues es un súper escándalo, ¿no? Y es algo que hay que revisar en cuanto ellos se vayan. Ahora, yo quiero decirte que esto por supuesto que me parece un escándalo, pero me parece todavía más escandaloso el tour que están haciendo actualmente en Washington y en Nueva York, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Es decir, fíjate bien, a unos días de dejar el cargo, se pagan con dinero del pueblo, con dinero del erario, un viaje a Washington y a Nueva York en el que visitan a la Organización de Estados Americanos y se encuentran con Almagro y hasta se saca una foto Lorenzo Córdoba con Almagro. Visitan también a la National Endowment for Democracy, visitan a la National Democratic Institute, al International Republican Institute, al International Foundation for Electoral Systems, al Woodrow Wilson Center for American Progress, al CSIS, que es el Center for Strategic and International Studies, y a The Atlantic Council. Entonces, bueno, ¿y estos qué son? Bueno, la OEA, ya sabemos qué es la Organización de Estados Americanos. Y el problema con la OEA es que la OEA, entre otras cosas, pues apoyó el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales hace unos años. Entonces están visitando un organismo golpista.
Y no se nos olvide que el señor con el que se saca la foto, Lorenzo Córdoba, el señor Almagro, es entre otras cosas un señor que que ha sido acusado por el régimen mexicano de impulsar el golpe de Estado, que trae un escándalo por cuestiones personales muy fuerte y que posiblemente le provoque su destitución, ¿sí? Y que además se agarró pleito con el canciller mexicano Marcelo Ebrard hace no mucho tiempo. Eso es la OEA, un organismo golpista. Es lo que los cubanos llamaban hace tiempo el Ministerio de las Colonias. También fueron a visitar a la National Endowment for Democracy. La National Endowment for Democracy ha sido calificada por Thierry Meyssan como la ventana legal de la CIA, y también ha sido calificado por otros actores como el caballo de Troya de la CIA. Sí, porque fíjate, hace exactamente lo que hacía la CIA antes. La National Endowment for Democracy, si mal no recuerdo, fue fundada hace 30 años, en tiempos de Ronald Reagan, en 1983, a inicio de la década de 1980. Y fue fundada por Ronald Reagan porque de un momento en el que los golpes de Estado llegaron a adquirir muy mal nombre, ¿no? Se les criticaba mucho, y lo que hicieron es que trasladaron las mismas funciones que tenía la CIA, se la trasladan a un organismo que tiene un nombre bonito, que supuestamente lucha por la democracia. Y es un organismo que básicamente ha apoyado, ha estado detrás de todos los procesos de desestabilización de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Entonces, hay un personaje que se llama Alan Weinstein, que ayudó a establecer la legislación de la NED, que en 1991 declaró: mucho de lo que hacemos hoy es lo que hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años. Y efectivamente, el gran patrocinador de la National Endowment for Democracy es la CIA. Otro de los organismos que van a visitar Córdoba y Murayama es esta cosa que se llama el Woodrow Wilson Center. El Woodrow Wilson Center es básicamente un estanque de pensamiento, un centro de pensamiento, un think tank de la derecha radical norteamericana. Es un organismo, un estanque de pensamiento tan importante que incluso está reconfigurando lo que se considera que es la derecha. Ellos están hablando de la alt-right, la derecha alternativa, que es una derecha que se plantea como una derecha no racista, no clasista, que discrimina menos, ¿no? Pero es una derecha claramente ligada a las lógicas del libre comercio. Para que te des una idea de qué tan a la derecha está el Wilson Center, acaban de nombrar al expresidente de Colombia, Iván Duque, miembro distinguido de ese instituto. Es decir, es un grupo que existe desde el 1968, ¿sí? Y que adoptó el nombre del presidente de Woodrow Wilson. Ahora, ¿de qué estás hablando? Pues estás hablando, entre otras cosas, de un organismo de ultraderecha. Y el Atlantic Council es algo muy parecido. Y otro centro que fueron a visitar estos señores es el Center for Strategic and International Studies, el CSIS. Ese centro opera desde 1962 y se ha dedicado a sostener, fíjate, esto es algo que plantean ellos en su página, a sostener la preeminencia de la prosperidad norteamericana como una fuerza de bien para el mundo. Esto lo planteaban en 1962 y ya era escandaloso. Pero después de todos los golpes de Estado, después de todos los bloqueos que ha promovido Washington, pues esto ya es inaceptable. Estamos hablando, por lo tanto, de organismos golpistas y lo que es grave es que estos van a visitar estos organismos. Fíjate bien, en un momento de tensión entre México y Estados Unidos, cuando tienes a los gobernadores demócratas, a representantes, a diputados republicanos amenazando con la intervención mexicana, etcétera, etcétera, cuando has tenido el tema del secuestro de los ciudadanos norteamericanos en la frontera. Y, ojo, lo que parece ser que fueron a hacer es que fueron a firmar convenios. Lo que a mí, la información que a mí me dieron, que obviamente la tenemos que confirmar,
es que fueron a firmar convenios con estos organismos. Fíjate tú qué irresponsabilidad es esto. Es decir, van una semana antes de dejar el cargo a hacer convenios con organismos que tienen un conflicto serio con el gobierno mexicano. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, el INE no se toca, pero al gobierno de México que le demos un golpe de Estado, que le den un golpe de Estado. Es decir, es una actitud claramente golpista por parte de los consejeros del INE. Y de traidores a la patria, para decirlo con todas sus letras, mi querido Rafa. Pues de aquí a Miramar. Oye, Rafa, pues ahí te vamos a estar molestando en diferentes ocasiones para que nos ayudes con el análisis. Creo que le queda más claro a la audiencia de Sin Censura porque, aunque sea hasta el último minuto, hay que estarle echando el ojo a Ciro Murayama o a Lorenzo Córdoba. No se vayan a querer llevar en el recogedor de la basura algo de 1 tonelada, diría Raimundo Rivapalacio. Mira, López Obrador por eso dijo que estaban haciendo turismo político de derecha y facho. Lo dijo en una mañanera. Me parece que tienen razón. Claro. Que tienen razón y que esto es inaceptable. Y ahora, ojo, yo sí quiero decirte la última cosa que quiero plantearte es mi duelo, mi luto por lo que acaba de ocurrir en Ciudad Juárez, donde hubo efectivamente un incendio en el que perdieron la vida 39 hermanos migrantes. Entonces tenemos que revisar, sin lugar a dudas, la política de migración. Tenemos que revisar cómo está funcionando el Instituto Nacional de Migración. Tenemos que acabar con la xenofobia en nuestro país. Y esto es algo que obviamente implica una introspección muy importante. Estoy de acuerdo contigo y no permitamos que se cuelguen de forma carroñera los políticos de donde sean, de donde sean. Obviamente se están colgando desde Margarita Zavala para abajo de este tema tan doloroso. Por lo pronto, Rafa, te mando un abrazo y muchas gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Que pases buena tarde. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Señoras y señores,